Aleluya. Que Dios bendiga a todos en este día. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les invito a abrir su Biblia en 1 de Corintios 15, versículo 1. 1 de Corintios 15, versículo 1. En 1 de Corintios 15, el versículo 1 al 4 está escrito: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado y os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos. Amado Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, dándote la gracia, Señor, por tu palabra, dándote la gracia, Señor, que tenemos esta oportunidad de predicar este evangelio tuyo, este evangelio, Señor, que trae salvación a todos los hombres. Señor, gracias, y te pedimos que tu palabra en este día, Señor, llegue a los corazones, que tú hablas, Jehová de la gloria, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que haya arrepentimiento, Señor, para que este evangelio, Señor, gloria a Dios, sea, Padre Santo, aceptado, aleluya, y que creen en el único Hijo tuyo, Jesucristo, quien murió por nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. La obra salvadora de Jesucristo. La obra salvadora de Jesucristo. Jesús es Dios que vino en carne para proveer salvación para su creación, amén, caída. La encarnación era para el propósito de la propiciación. El evangelio, literalmente las buenas nuevas, es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación. Y distinto a toda otra religión, el cristianismo depende de la muerte y resurrección de su fundador. La santidad de Dios demanda que Él se separe de la humanidad pecaminosa. La separación de Dios, la fuente de toda vida, significa muerte, físicamente, espiritualmente y eternamente. Pues la muerte, amén, es la separación de Dios, físicamente, espiritualmente y eternamente. Y entonces la santa ley de Dios demanda la muerte como la pena para los pecadores. La paga del pecado es muerte. Dios escogió obligarse por el principio de muerte por el pecado. Dios dijo pues a Adán: el día que comiereis, morirás. Amén. Y Hebreos 9, versículo 22, está escrito: y casi todo es purificado según la ley
con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Gloria a Dios. Sin el derramamiento de sangre, el dar una vida, no puede haber remisión o libertad de esta pena, o no puede haber restauración a comunión con el Dios Santo. Necesita un derramamiento de sangre o alguien que pague por, aleluya, amén, el pecado. En Hebreos 10, el versículo 4, nos dice, pues, la que hemos visto sin derramamiento de sangre, no hay remisión, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Pues la muerte de animales no era suficiente, no es suficiente para remitir, para quitar nuestros pecados, porque somos mucho mayor que ellos, en que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tampoco puede una persona ordinaria, cualquier otra persona, cualquier otro ser humano, sufrir la pena en nuestro lugar, porque esta persona también sería pecador. Todo hombre nacido de mujer es pecador. Pues cada uno merece la muerte eterna por sus propios pecados. Para poder proveer un sustituto aceptable, Dios vino a la tierra como un hombre sin pecado. Jesús. Jesús era el único hombre sin pecado que jamás ha vivido. Y entonces Él era el único que no merecía morir y que podría ser sustituto perfecto. Su muerte llegó a ser la propiciación permanente por nuestros pecados. Dios no acusa a nuestros pecados, Dios no excusa, a nuestros pecados, sino que ha infligido la pena, ha puesto la pena, amén, el castigo por estos pecados en el inocente hombre Cristo. Entonces la muerte de Cristo fue necesaria por 4 razones, por 4 cosas era necesario. Primeramente, la pecaminosidad del hombre, que el hombre es pecador. Amén. Toda la humanidad es pecador. Todo, aleluya, han caído de la gloria de Dios. Eso es el primero. Segundo, la santidad de Dios. Pues esa pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios no van juntos. Era necesario, amén, aleluya, la muerte de Cristo. Tercero, la ley de Dios que requiere muerte como la pena por el pecado. La paga del pecado es muerte. Amén. Aquel alma que pecare morirá. Amén. Y cuarto, el deseo de Dios de proveer salvación para los hombres. Estas 4, aleluya, cosas eran necesarias. Amén. Por estas 4 era necesaria la muerte de Cristo. No hay salvación fuera del Señor Jesucristo. Jesús afirmó, yo soy el camino, la vida y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito Dios. Amén. Eso Él lo declaró en Juan 14, versículo 6. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8,
el versículo 24, él declara, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Gloria a Dios. Él lo declaró claramente. Bendito sea nuestro Dios. El Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento tipificó la muerte de Cristo. Antes de seguir, vamos a ver en Romanos 10 también. Gloria a Dios. Dice, aleluya, el versículo 8. ¿Mas qué dice Romanos capítulo 10, versículo 8? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Amén. Pues hay que creer. Hay, gloria a Dios, aleluya, que confesar que Jesús es el Señor. Creer que Dios le levantó de los muertos para que sea salvo. No hay otro camino. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Y ese evangelio tiene que ser predicado. Amén. Porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Bendito Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento tipificó la muerte de Cristo por sacrificios de animales. El pueblo de Dios ofrecía sacrificios de sangre para hacer propiciación, por cubrir, perdonar, remitir o expiar sus pecados. Estos sacrificios no quitaban actualmente el pecado, pero demostraban fe y obediencia al plan de salvación, amén, de Dios. En la cruz, Jesús pagó la pena por los pecados de todo el tiempo, amén, del pasado, presente y futuro. Y su sacrificio está al alcance de todos, en toda época, en el pasado, presente y futuro. En toda época, para los que creen y obedecen a Dios. Amén. Romanos 3, el versículo 25. Gloria a Dios. Está escrito. Leemos. Siendo justificados, el versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Gloria a Dios. El sacrificio, aleluya, de Cristo, amén, paga y quita todos los pecados. La Biblia describe la muerte de Cristo de varias maneras. Primeramente vamos a ver que la Biblia lo describe como redención o rescate. Gloria a Dios. Y vamos a ver los versículos para que la palabra misma, amén, es aquel que nos habla. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver la redención o el rescate. Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Dice lo siguiente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén.
para dar su vida, pues para morir en rescate. Gloria a Dios. Seguimos. Gálatas 3, versículo 13. Gloria a Dios. Gálatas 3, versículo 13. Dice, como el Hijo del Hombre maravilloso el nombre de Jesús. Vamos a 1 de Timoteo 1, 1 de Timoteo 2, versículo 6. 1 de Timoteo 2, versículo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tomamos el tiempo para que buscar y leer la palabra de Dios, para que vemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. En 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio a sí mismo por rescate. Amén. Y Gálatas 3:13, ahora sí lo vamos a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Por eso maldición nos redimió. Redención, rescate. Redimir significa librar, hacer libre por pagar un precio. Y el rescate es el precio pagado. La sangre o la vida de Cristo era el rescate, era el precio pagado. Amén, gloria a Dios, aleluya, que la santa ley de Dios demanda para redimirnos del cautiverio y de la pena del pecado, de la pena de muerte. Amén. Primera de Pedro, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1 nos dice claramente, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5, bendito Dios, el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén, gloria a Dios. Nos redimió. Amén. Pues un rescate pagado, aleluya, por nuestra redención. Segundo, propiciación. Amén. Eso significa satisfacción o remisión. Algo que le permite a Dios perdonar el pecado sin comprometer su santidad y justicia. Porque hemos visto, pues, que la santidad de Dios demanda, amén, la muerte del pecador. Maravilloso Dios, amén. Pero que Dios quiere perdonar al hombre
¿ya? Y Dios puso una propiciación, algo que le permite perdonar el pecado sin comprometer su santidad y su justicia. Y la muerte de Cristo cumplió con los requisitos justos de Dios. Amén. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. La palabra de Dios dice, desde el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Primera de Juan 2, versículo 2. Primera de Juan 2, versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el versículo 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Aleluya. La muerte de Cristo cumplió con los requisitos justos de Dios, comprando así la remisión de pecados. Amén. Mateo 26, el versículo 28, dice así. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Amén. Y Juan 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 29, amén, ahí está escrito y dice lo siguiente. El siguiente día vino Juan a Jesús, quien venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pues la muerte de Cristo es nuestra propiciación. Amén. También trae reconciliación. Aleluya. Los unió. Amén. Cristo, el hombre, hace mediación entre Dios y los hombres. Amén. Eso dice 1 Timoteo 2, versículo 5. Hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Romanos 5, en Romanos 5, el versículo 6 a 11, leemos lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por el quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios 5. Gloria a Dios.
el versículo 14, porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo pues ese 2 de Corintios 5, el versículo 14, aleluya, al 21. Dice el versículo 16 de que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocísemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo, el hombre mediador, reconcilia, hace paz y trae paz entre Dios y el hombre. Amén. Como un hombre sin pecado, aleluya, Cristo quitó la barrera entre Dios, el Dios santo, y los hombres pecaminosos, restaurándonos a la comunión con Dios, la reconciliación. Y también es describida pues como sustitución en lugar de. Gloria a Dios. En Isaías capítulo 53, Isaías 53, el versículo 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Él era el sustituto. Amén. Él, aleluya, fue ahí clavado en la cruz, en nuestro lugar. En 1 de Pedro 2, el versículo 24, también cita parte de este versículo de Isaías. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo tomó nuestro lugar y sufrió la pena, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pues en este sentido, Él llegó a cargar el pecado, a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Gloria a Dios. 1 Corintios 5, el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva mansa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él fue crucificado por nosotros. Él fue crucificado en nuestro lugar. Amén. Hebreos capítulo 9, el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Amén. Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él era nuestro sustituto. Amén.
en Hebreos capítulo 10, el versículo 10 al 17. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean postrados por su estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Amén. Después de que Cristo murió, su cuerpo fue sepultado en la tumba, su alma descendió, amén, al Hades, el lugar de las almas que han partido. Después de 3 días, Él resucitó con un cuerpo físico glorificado, victorioso sobre la muerte, amén, gloria a Dios, y sobre el Hades. En Hechos capítulo 2, el versículo 25 al 32, dice, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitáis que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Gloria a Dios. Amén. Y sigue diciendo, varones hermanos, os puede decir libremente de la patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo para que se tentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Su resurrección es esencial, su resurrección es de suma importancia para nuestra salvación, porque hizo efectivo a su muerte. Obtuvo su victoria sobre la muerte. Amén, gloria a Dios, aleluya. En Romanos capítulo 4, el versículo 25, dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado, muerte para nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección es esencial. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si Cristo no ha resucitado, amén, nuestra predicación es vana y también nuestra fe es vana. Por causa de su resurrección, nosotros tenemos poder para vencer
y vida, la gloria nueva en Cristo. Amén. Además de la seguridad de la inmortalidad. Amén. Y del futuro. Gloria a Dios. Romanos 5, versículos 10. Romanos 5, versículo 10 nos dice, gloria a Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Amén. Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Y 1 Corintios, versículo 20 al 23. Dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo, donde es exaltado, amén, para siempre. Donde es dado un nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 1, el versículo 20 y 21 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. No, perdón. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también y en el venidero. Gloria a Dios. Amén. Él es exaltado para siempre. Amén. Durante su vida terrenal, Él dejó los privilegios, se despojó de sí mismo, se despojó de todas las ventajas divinos, de gloria, honra y reconocimiento, y se sometió, se humilló a sí mismo a las limitaciones humanas, pero no ahora. Ahora Él es, aleluya, sentado a la diestra del Padre. Amén. Y es, aleluya, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. En el cielo, Jesucristo, como Dios, está abiertamente investido de todo poder, autoridad y gloria. La cruz era el único, amén, y final sacrificio para todo tiempo. No habrá más sacrificio. Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Gloria a Dios. Hebreos 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Aquel sacrificio supremo provee intercesión presente por nuestros pecados y libre acceso al trono de la gracia de Dios. Amén. Romanos 8, versículo 34. Gloria a Dios. Romanos 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él está ahí intercediendo por nosotros. Hebreos 4, el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. La cruz invierte todas las consecuencias del pecado. La iglesia, aleluya, más que recuperará en Cristo todo lo que la raza humana perdió a causa del pecado. Amén. Todo lo que se perdió será recuperado en Cristo. Los creyentes se gozan de muchas bendiciones como resultado, amén, en vida, gloria a Dios, cuando están en vida, aleluya, y recibirán la plenitud en la eternidad. Los beneficios de la obra de Cristo incluyen el perdón de pecados, nueva vida espiritual, poder, amén, sobre el diablo, amén, para vencer al mal, sanidad para el cuerpo y últimamente, amén, aleluya, liberación de la creación, de la maldición, del pecado y vida eterna por los creyentes. Romanos 8, el versículo 19 al 23, amén, ahí está escrito pues. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Colosenses 1, versículo 14 y versículo 20. Colosenses 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. El versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Hebreos 2, 14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. La obra de la salvación tiene varios aspectos que una persona recibe. Amén. Esa persona, aleluya, cuando por fe se arrepiente y es bautizado en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, recibe, aleluya, gloria a Dios, lo que, amén, Dios tiene para los que creyeron. Primeramente, vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Recibimos, aleluya, la justificación. Amén. Romanos capítulo 3, el versículo 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues recibimos justificación. Justificar significa declarar justo. Amén. Gloria a Dios. Considerar como justo. Pues esto incluye el perdón de pecados, incluso la remoción de toda culpabilidad y castigo y la imputación de la justicia de Cristo. Esta justificación se declara justo. Gloria a Dios, libre, amén, de toda culpa. Segundo, regeneración, un nuevo nacimiento. Juan 3, 5, Jesús declaró, aleluya, lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Tito 3, versículo 5, está escrito, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración, nuevo nacimiento. Esto no es meramente una reformación, es el impartimiento de una nueva naturaleza, la naturaleza conforme Dios, con un cambio de deseos y el poder para vivir una vida nueva. ¿Qué más nos otorga? ¿Qué más nos trae? Amén. Adopción. El creyente es colocado en la familia espiritual de Dios. Amén. Y escogido como su heredero. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y en Romanos capítulo 8, el versículo 14 al 17, amén, leemos lo siguiente. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues el creyente es colocado en la familia espiritual de Dios. Amén. Y Gálatas 4, versículo 1 al 7 nos dice, pero también digo, entre tanto que heredero es niño, en nada difiere del esclavo, y aunque el Señor de todo. Gloria a Dios. Amén. Y versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos,
también herederos de Dios por medio de Cristo. Es parte de la familia espiritual de Dios y es coheredero con Cristo Jesús. ¿Qué más recibe? Santificación o separación. Amén. Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Recibimos santificación, somos separados del pecado. Al ser convertida, la persona está puesta aparte, separado del pecado. El Espíritu, amén, Santo, sigue entonces, aleluya, amén, a transformarle, perfeccionarle y hacerle santo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 3, el versículo 18, ahí está escrito. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a caras descubiertas como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 13, dice lo siguiente. Para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues la obra expiatoria, propiciatoria de Cristo es la base para la salvación en toda época. La salvación siempre tiene su origen en la gracia de Dios y es apropiada por la fe, amén, obediente. Cristo murió por toda la raza humana. Maravilloso Dios. En Juan 1, el versículo 29, dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús murió para quitar el pecado de la raza humana. En 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en 1 de Juan 2:2, ya lo hemos leído una vez, está escrito, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues los beneficios de su propiciación llegan a todos los que creen en Él y aplican su obra a sus vidas. Todos que llegan a Él. Amén. Porque dice la palabra en Juan 3:16, aleluya, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree. Gloria a Dios. Amén. Y Hebreos 5:9 dice lo siguiente.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Trae salvación a todos los hombres en toda época. Amén. Gloria a Dios. Y para los que creen y obedecen. Pues para finalizar, Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Creed que Cristo es el Salvador. Creed en Él. Amén. Que Él murió y resucitó para, amén, quitar tu pecado. Hechos 3, 19 al 20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Gloria a Dios. Amén. Arrepentíos y convertíos. Creed el Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y recibiréis el perdón de vuestros pecados. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este Evangelio que aún sigue siendo predicado. Señor, hoy tu palabra, aleluya, yo prediqué tu palabra. Señor Padre Santo, confiando que tu Espíritu Santo, aleluya, es que obra en los corazones. Que tú, Señor, gloria a Dios, es aquel, aleluya, porque tú eres el Salvador. Padre Santo, habla las vidas, habla los corazones, porque esta palabra, este evangelio es necesario en este tiempo, en este día en el que estamos viviendo. Glorifícate, Señor, de una manera especial. Te damos las gracias, que por tu amor, tu bondad, por tu paciencia, y Señor, que muchos pueden ser salvos por escuchar esta palabra, este evangelio. Gracias, Señor, en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.